Si tuviera que utilizar una sola palabra para describir las películas de Saw, diría que divertidas. Pero si me dieras dos palabras, diría divertidas y estúpidas. Ya sea por los giros de tuerca obligatorios en cada película, las ridículas y sobrecomplicadas máquinas de tortura, la gran cantidad de flashbacks, la obsesión con el color verde o la frenética edición. Las películas de Saw son completamente absurdas y esto es lo que me hace amar esta saga. Pero no hay nada en esta saga que me haga amarla más que su filosofía, su moralidad y la obsesión que tiene por justificar todas las acciones de su antagonista principal. Así que hoy analizaremos la defectuosa filosofía de Saw. Este video contendrá spoilers para básicamente toda la saga, incluyendo Saw 10 que acaba de salir hace poco. Tal vez no de Jigsaw y Espiral, pero definitivamente del resto sí. Para poder hablar de cómo es que llegamos a Saw 10, donde este villano ya es básicamente un antihéroe así de lleno, tenemos que hablar de los inicios de la saga. Saw, como muchas otras películas de terror, comenzó siendo un cortometraje, el cual fue un pequeño extracto del guión que James Wan y Leigh Whannell habían escrito. Este cortometraje, realizado con básicamente cero presupuesto y protagonizado por Leigh Whannell, fue hecho para venderle la idea a un estudio y que así financiaran el largometraje. El estudio Lionsgate les compró el guión y esta iba a ser lanzada originalmente solo para DVD, o sea, no se iba a estrenar en cines. Sin embargo, sí apareció en Sundance y tuvo una gran recepción, y el resto pues es historia. Saw se convertiría en un éxito total, impulsando la carrera de James Wan y de Leigh Whannell, y aparte dando a luz a una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos, y es que sigue fuerte hasta el día de hoy. ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy evidente que Saw solo iba a ser una parte, y se puede notar de lejos, ya que la primera película es la película más malentendida de toda la saga. Esta saga tiene una reputación. Se dice que creó el género de torture porn. Se dice que revitalizó el splatter, que es una película altamente brutal. Pero hoy tenemos películas como las de Terrifier siendo éxitos comerciales. Y honestamente la primera película de Saw no lo es tanto, sobre todo pues en su departamento del splatter. Muchas de las cosas brutales por las que se conoce esta saga pasan fuera de cámara, o con una edición y cinematografía bastante erráticas. No dejan ver lo grotesco de la situación. En realidad la película de Saw es más parecida a un thriller policíaco como lo es Seven. Es acerca de dos personas que despiertan en un baño con sus extremidades atadas a unos tubos. Tienen dos sierras las cuales no les van a servir para cortar esos tubos o esas cadenas, pero puede que sean lo suficientemente fuertes para cortar sus huesos. A su vez nos cuenta la historia de un detective que está investigando el caso de un asesino serial llamado Jigsaw, el cual no mata a sus víctimas. Y es aquí donde comienza la filosofía de Saw. Aunque la película va acerca de un juego perverso orquestado por un terrible asesino, la primera película de la franquicia no se enfoca tanto en Jigsaw, al menos no en su personaje. Se enfoca más en su modus operandi. Al finalizar la película, lo único que sabemos de Jigsaw es que su nombre es John Kramer y es un paciente de cáncer terminal, pero sí se nos deja en claro cómo funcionan sus juegos. Jigsaw toma personas que él cree no aprecian su vida o simplemente la están desperdiciando, y a estas personas las pone en situaciones mortales. Si logran pasar la prueba, sobreviven porque su voluntad de vivir fue suficiente. De lo contrario, si no logran pasar la prueba, mueren. Por lo tanto, no valoraron su propia vida. Es un concepto bastante interesante y una manera muy violenta de expresar esta idea que la vida y el sufrimiento van de la mano, ya que por lo general la mayoría de estas pruebas requieren que los participantes se inflijan daño físico. A su vez, la película nos quiere transmitir la idea de que Jigsaw no mata a sus víctimas. Las víctimas tienen la culpa de no haber sobrevivido. Ahora, creo que es bastante obvio que si alguien te amarra a las vías del tren y te dice que tienes que escapar pero no lo logras, no creo que un juzgado aceptaría la defensa de que no tuviste suficiente voluntad para vivir. No creo que esa sea una defensa válida. Y para darle un poco de crédito a la película original, este detalle no se utiliza para justificar las acciones de Jigsaw. Nuestra empatía permanece con los protagonistas, no importa qué tan mierdita sea. Creo que al final del día hacer como que Jigsaw no mata a nadie es solo un elemento para poder diferenciarlo de otros asesinos de películas de terror. Y darle un motivo a Jigsaw no lo justifica, solamente es un motivo. La mayoría de los crímenes tienen un motivo. Al final del día, la psicología de Jigsaw al finalizar esta película es bastante simple pero muy interesante. Es un hombre que tiene los días contados y no puede soportar la idea de que otras personas que él cree son menos que él vayan a vivir y él no. Es todo acerca de su rabia. Su incapacidad de procesar su propia mortalidad es lo que lo lleva a convertirse en un asesino. Esto es algo que las secuelas no entienden. Y de hecho Saw 10 lo comprueba, pero ahorita llegamos a eso. Para resumir un poco, la filosofía de Jigsaw ya está ahí, pero la moralidad de sus acciones no se cuestiona de manera significativa. Jigsaw es más una idea que un personaje, y la película termina.
Saw 2 no fue escrita como una película de Saw. Es una historia que creo que la mayoría de las personas ya saben y no me meteré a tanto detalle a explicar por qué es esto. Pero básicamente un productor leyó un guión y dijo: hey, esto se parece a la película de Saw, y mandó a incorporar a Jigsaw en la historia. Y así nació Saw 2. Ahora, Saw 2 es el verdadero nacimiento de esta franquicia. Es la que se enfoca en los juegos, en la tortura y el gore. Aunque no tan exagerada como otras que le siguieron. Se aleja más de ser un thriller y se acerca más a ser una película splatter con una narrativa policíaca embarrada y no más. Y aquí es cuando la filosofía de Saw comienza a tambalearse. Bueno, desde la primera, pero ya llegaremos a eso. La película se trata de un detective, Jigsaw, y de un juego que involucra al hijo de detective que está pasando a una distancia de ellos. Lo que este detective tiene que hacer para salvar a su hijo es esperar y tener una conversación con John Kramer. En esa conversación básicamente nos expone lo que es su moralidad, su filosofía, etcétera, etcétera. Todo acerca de cómo las trampas tienen que ser justas. Tienen que darle la oportunidad a la víctima de sobrevivir. Lo cual no es cierto porque desde la primera película no es cierto. Pero hey, Jigsaw es un villano, ¿por qué confiaríamos en él? Es parte de su encanto verlo hablar de la moralidad de sus acciones mientras a su misma vez ves el juego y ves que se está contradiciendo a cada rato. En la prueba de Amanda, uno de ellos tenía que morir y uno de ellos estaba sedado. ¿Cómo se iba a defender? En la prueba de Gordon, Adam tenía que morir. La prueba de Adam, su llave se cae por la coladera. Sí, ya sé que esto es por culpa de Amanda, pero el orden en que salen estas películas es muy importante y nosotros todavía no sabíamos eso. Y hay muchas más instancias de la hipocresía de Jigsaw. Y esto lo hace un villano muy interesante. En este punto, Jigsaw es un psicópata con complejo de Dios. Todo pinta bien hasta aquí. Hasta que se nos revela que Amanda, la única conocida sobreviviente de uno de sus juegos, y aparte participante del juego en la segunda parte, es la cómplice de Jigsaw. ¿Recuerdas que las pruebas son para hacer que la gente recapacite su vida y reflexione? Una rehabilitación instantánea. Bueno, esto es lo que pasa con Amanda. Se ha rehabilitado y ahora le debe su vida entera a John Kramer. Se nos revela que la prueba de Eric Matthews es la primera prueba de Amanda y que ella tomará la batuta y seguirá con los juegos después de que John Kramer muera. En este punto entonces Jigsaw es un paciente con cáncer terminal que no puede lidiar con el hecho de que va a morir y personas que consideran menos que él vayan a vivir. Tiene un complejo de Dios y es el líder de un culto. Gran villano. Holy fuck, esta es la película donde se te quiere dejar claro que los juegos tienen que ser justos. Y para darle crédito, es en la película donde se nota que la rehabilitación de Jigsaw no sirve. El gran pedo aquí es que las pruebas de Amanda no son justas. Ella las altera para que las personas no tengan oportunidad de sobrevivir. Los escritores de esta película claramente hicieron esto para arreglar los errores que hay en Saw y en Saw 2, ya que mucha gente se empezó a dar cuenta que Jigsaw era un poco hipócrita con su filosofía. Es lo esencial del personaje de Jigsaw, que es un psicópata, que no es un viejito tierno y dulce que llegó a convertirse en un villano. Su filosofía y su moral son solo una excusa para racionalizar que sus acciones son correctas. En las primeras películas nunca se nos dice que Jigsaw está loquito. De hecho, hay una línea en Saw 5, creo, en la cual Jigsaw menciona que encuentra el asesinato de mal gusto. La prueba injusta de Adam fue culpa de Amanda. La prueba de la detective Kerry no se puede ganar y ya te haces la idea. Esto hace que nosotros pensemos como espectadores al ver a Amanda no dándole una oportunidad justa a sus participantes. Eso la hace parecer como una asesina y a comparación John Kramer no es tan malo porque les da una justa oportunidad, entonces él no es el asesino. Básicamente lo pone como el menor de dos males. Y esto culmina en que la película es una gran prueba para Amanda, para ver si dejaba de matar. ¿Ves cuántas neuronas estoy perdiendo? Me encanta, me encanta. Las películas de Saw son buenas películas, de hecho. Yo sé que es mi culpa por estar sobrepensando estas películas. Yo sé que no sobreviven un análisis muy profundo, pero es culpa de las mismas películas porque están bien tontitas, pero se toman muy en serio a sí mismas. Entonces, no es mi culpa si yo las sobrepienso y vemos lo estúpido que es. Siguen siendo muy divertidas, las amo. Saw 4 y 5 regurgitan esta misma idea, solo que en vez de ser Amanda, ahora es Hoffman, otro personaje principal de la saga, también reclutado por Jigsaw. Solo que ahora John Kramer ha muerto en la tercera película. Los realizadores se dieron cuenta que lo único que sostenía esta saga de pie era Tobin Bell, interpretando al villano. Entonces deciden darle flashbacks y darle una historia de origen más profunda al personaje. ¿Qué importa que Jigsaw mata porque no pueda racionalizar el hecho de que está muriendo de cáncer? ¿Qué importa si su personaje va de un psicópata con complejo de Dios? Ahora su origen es trágico. Tenía una esposa a la cual estaba embarazada, pero esta tuvo un aborto espontáneo, hizo que John se deprimiera. Y de hecho intentó estrellar su coche para así abandonar el plano existencial. Pero sobrevivió y se dio cuenta que la vida es hermosa. Se dio cuenta de que quiere vivir realmente. Güey, esto es muy aburrido. Voy a decir también que este enfoque
lo justas que deben de ser las trampas también se me hace de lo más aburrido. Y enfocarse mucho también en el trasfondo de un personaje hace que Jigsaw se vuelva menos interesante. Y claro, Tobin Bell es lo mejor de estas películas, pero su personaje se vuelve demasiado carismático y lo empiezas a ver menos como un villano. Deja de ser el antagonista principal para dar paso a Hoffman. Que digo, tiene sentido, Jigsaw ya estaba muerto, pero como que ya lo tienen que poner. Y Hoffman no es ni poquito tan interesante como John Kramer. Y honestamente la número 5, que se enfoca de lleno en Hoffman, es de las más aburridas de esta saga, solo después de la de Espiral. Saw 6 es fácilmente top 3 de la franquicia. Y aunque siga teniendo este problema de tratar de hacerte empatizar con John Kramer y todo ese pedo, al menos las trampas son buenas y dejan completamente de lado que tienen que ser justas. Las trampas son buenas, todas coherentes con el tema central de la película, que es el dilema moral de las aseguradoras que tienen que decidir quién vive o muere, básicamente. Hasta se enlaza muy bien con el complejo de Dios de John Kramer. Este juego es una crítica hacia John Kramer, realizada por John Kramer. Pareciera que Jigsaw es de nuevo más o menos un villano. Me hace feliz, me hace muy feliz. Iba a escribir algo acerca de cómo Saw 3D hace que los sobrevivientes queden como que todos chisqueados en vez de rehabilitados, pero no quiero. Saw 7 es bastante mala y honestamente ya quiero hablar de Saw 10. Ok, decir que Saw 10 está buena es decir bastante. Aunque es una buena película de Saw que logra contar una historia coherente en su mayoría, tiene momentos bastante ridículos y el filtro amarillo mexicano está muy gracioso. Me hizo querer sacarme los ojos. Pero hay un momento en esta película que es bastante relevante para el punto de mi video. Y es que después de muchos años, por fin Saw entendió a su villano principal. Después de que Saw viaja a Tenochtitlán a hacerse la gran cura milagrosa para el cáncer, despierta con un nuevo sentido de apreciación a la vida. Antes de esto, al principio los vemos planear, bocetar trampas. Sigue enojado con la vida, sigue sin poder procesar su propia mortalidad. Después de su operación y su tiempo de recuperación, lo vemos tomar su libreta de bocetos, reflexionar y después dejarla. Sabiendo que su vida aún no acaba, toda su motivación para ser un psicópata termina. Se da cuenta de que ya no lo necesita, ya no tiene que lidiar con la muerte por ahora. Después de 10 películas, la saga entiende por qué hace lo que hace. Y la respuesta no es porque perdió un bebé o lo que sea, pero al mismo tiempo esa película también lo hace el héroe simpatético, así que no le voy a dar tanto crédito. La filosofía de Jigsaw es entonces ser la mejor versión de ti mismo o muere. Básicamente Jigsaw está en su etapa edgy, leyendo mucho Nietzsche y trata de crear superhombres a lo pendejo. El plan es que sus víctimas superen el nihilismo que los encadena, esto a través del sufrimiento, y renazcan como una mejor persona espiritualmente hablando, aunque también probablemente un poco mutilada. Eso también suena muy parecido al renacimiento de ciertas ramas del cristianismo. Sufrimos a causa de nuestro pecado, y solo a través de ese sufrimiento es cuando nosotros podemos voltear a Dios y buscar su redención para renacer en una mejor versión de nosotros mismos, que ahora vende burritos. Y justo como en el cristianismo, nadie está mejor después de haber sobrevivido a una trampa de eso. Lo que implica ser la mejor versión de ti no está claro para nadie, ni siquiera para Jigsaw. Pero extrañamente para una franquicia que va acerca de esto y su punto es la moralidad de estas cosas, nunca se nos deja claro cuál es el criterio de Jigsaw para poner a personas a prueba. Por ejemplo, en una de las trampas de la primera película, el jugador se encuentra en esa posición por estar deprimido. Siguiendo la lógica de Jigsaw, la solución es darte cuenta de que estás vivo, por lo tanto no puedes estar deprimido. Si sobreviviste a esto, significa que luchaste lo suficiente por tu vida, y si no, es porque realmente sí querías morir. De lo contrario, estás fingiendo depresión por atención. ¿O qué tal otra trampa en Saw 4, donde una mujer y su esposo abusivo son atravesados por unos palos y para ella poder sobrevivir tiene que removerlos de su cuerpo, pero al mismo tiempo mataría a su esposo, de nuevo su esposo abusivo? La persona que está siendo evaluada bajo el estricto lente de Jigsaw es la mujer, la víctima, no el esposo, el abusador. Y claro, hay que entender que la escena está escrita con el propósito de que sea satisfactoria, y honestamente sí lo es, pero al final del día se está castigando a una víctima por ser una víctima. Entonces para Jigsaw una persona no tiene
tiene que ser nada debajo de perfecta para no tener que ser sometida a una de sus pruebas. No puede ser moralmente corrupto y tampoco puede ser débil o patético, sin ningún vicio que pueda dañar tu salud, ningún mal hábito que pueda repercutir en tu futuro, tener un trabajo honesto, etcétera, etcétera. Es algo que podrías encontrar en cualquier libro de autoayuda o el genérico discurso de alguno de los gurús de vida que salen en Instagram cada como 2 meses. Ya sabes, ese tipo de podcast. Pero también está la otra cosa que hace So. No solo toma personas que no saben apreciar su vida, sino que también toma personas que no son moralmente las mejores. Y como le dije anteriormente, esto lo hace más que nada para que las trampas sean satisfactorias. Después de 10 películas, a tu audiencia principal ya no le importa si puedes empatizar con esos personajes o si sientes tensión o lo que sea. Estamos ahí por las trampas y por los efectos prácticos. Y es algo que muchas películas de terror terminan haciendo. Ya no pueden dar miedo con su villano, entonces intentan hacerlo al menos satisfactorio. Pero hacer esto solo daña a los personajes de tu franquicia. Jigsaw es ahora de lleno un antihéroe. El asesino ahora se siente como el personaje menos mierdita de tu cast. Porque como lo dije, el orden en el que salen estas películas es importante. Al principio tenemos esta extraña reflexión de la mortalidad y entender si es justa o no. Y entre más avanzan las películas y más complicadas se vuelven las historias, ya sea porque no saben cómo exprimirle más jugo a Tobin Bell o simplemente tratan de corregir errores de guión de las pasadas, pasamos a tener esta bizarra meditación de la moralidad en donde se hace a su villano un extraño antihéroe, un justiciero. Y la verdad es que hay algo aún más interesante pasando en Saw que no creo que ni sus escritores sepan. El trauma es una cosa tremenda que va de la mano del sufrimiento. Y el sufrimiento va de la mano de Saw. Todas las películas de Saw tienen este subtexto acerca de encontrarle sentido al sufrimiento, encontrarle sentido al trauma. La vida es realmente algo difícil. No solo estamos atados al sufrimiento gracias a sistemas humanos inventados como el político, el económico o el religioso. Estás hecho de carne. Tienes conexiones nerviosas que van directamente a tu cerebro y te pueden hacer sentir dolor. Alguna vez te enfermarás de un virus o tendrás algún accidente. Aunque sea lo más mínimo, algo te hará tener una molestia. No solo eso, somos seres conscientes que tenemos emociones. Somos seres sociales que forjamos lazos con otros, ya sean de nuestra especie o no. Eventualmente sufrirás por un corazón roto, la muerte de una mascota, de un ser querido, o el rechazo de alguien o de un círculo social. Eventualmente vas a sentir algo negativo, y ese algo negativo le vas a llamar sufrimiento, y no vas a entender por qué estás sufriendo. Los humanos hemos tratado de razonar el propósito de nuestra existencia por miles y miles de años, ya sea que somos las marionetas y los caprichos de dioses antiguos, o seamos la creación perfecta de uno solo, y nos trajimos la perdición a nosotros mismos con nuestros pecados. Siempre trataremos de buscar la respuesta porque nacimos, sufrimos y morimos. Y por lo general la respuesta más popular es que sufrimos por nuestra propia culpa, de no vivir a la altura de nuestro creador, el cual luego nos extiende la mano, nos consuela y nos dice que todo era con el propósito de estar a su altura. Pero cuando hemos escapado de la trampa y hemos renacido, solo queda el trauma. El sufrimiento deja trauma. Y para el mundo de eso solo hay 2 maneras en las que renaces del sufrimiento. O te conviertes en un agente del sufrimiento o terminas marcado de por vida. Es algo bastante oscuro. Jigsaw está tratando de buscar el sentido de su propio sufrimiento, ya sea por su diagnóstico terminal o por cualquier evento canónico de su pasado. Él encuentra que la razón de su sufrimiento es para causarle daño a los demás. Tiene que haber una razón por la cual vaya a morir de cáncer. Es para ayudar a los demás a apreciar su vida de la misma manera que él llegó a apreciar la suya, desde el sufrimiento. Y es este énfasis en el trauma el que hace que sus métodos sean poco efectivos. Si tú te enfocas en tratar de darle propósito a tu trauma, ninguna respuesta será lo suficientemente buena para darle sentido, porque nunca estarás de acuerdo con haber sufrido. A veces el sufrimiento es solo sufrimiento, y eso es muy jodido. Pero no creo que Saw 11 quiera tomar ese rumbo, la verdad. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar, compartir. Me ayudaría bastante a crecer y seguir haciendo estos videos que honestamente sí me toman mucho tiempo que hacer. Lamentablemente este no es mi trabajo de tiempo completo, entonces no tengo tanto tiempo para hacer videos tan largos como este. Análisis tan profundos de cosas tan pendejas como esta saga. Pero si te gustó, puedes suscribirte porque voy a seguir haciendo, aunque me tome un poquito de tiempo, voy a seguir haciendo videos. Así que hasta la próxima.